Bienvenidos todos a nuestra última llamada trimestral del año. En muchos aspectos, este año ha sido más retador para invertir que el anterior, especialmente después de las primeras cuarentenas. En esencia, prácticamente cualquier cosa que se hubiera comprado después del abril del 2020 muy probablemente subió, mientras que el trade reflacionario se extendía por todo el mundo tras un estímulo monetario masivo, así como un estímulo fiscal históricamente alto. En lo que va de este año y probablemente en el futuro cercano, se justifica una postura más táctica. Esta es una que considera valorizaciones, el costo del dinero y consideraciones geopolíticas y sociales que hasta ahora estaban olvidadas. La política pública la abordaremos más adelante, ya que los cambios políticos que se avenicen en Estados Unidos tendrán implicaciones reales en el mercado mundial. Esa será la materia de nuestro gran tema de hoy, el ataque regulatorio que se avecina contra las empresas estadounidenses megacap. Pero primero, comencemos como solemos hacer con el panorama macroeconómico global a corto plazo y nuestros cambios tácticos en la asignación de activos para el cuarto trimestre. Como saben, la primera pregunta que nos hacemos es ¿dónde estamos en el ciclo económico? La respuesta a esta pregunta es importante porque el ciclo económico impulsa el mercado de renta variable en un horizonte anual. Como se ve en la siguiente gráfica, nuestro indicador de recesión insignia Forefront, que predice la probabilidad de una contracción en la actividad económica en Estados Unidos para los próximos 2 trimestres, es prácticamente cero. Prácticamente posibilidad de una recesión en Estados Unidos en los próximos 6 meses es cero. Mientras que algunos subcomponentes del indicador, tales como el cambio en nuevas órdenes del ISM, confianza del consumidor y permisos de construcción estén reflejando mayor riesgo, ninguno de estos indicadores ha roto el umbral del 40% requerido para señalar un mayor riesgo de forma individual. De forma colectiva, el mensaje es aún más fuerte. La probabilidad de recesión 2 trimestres hacia adelante está en 0%. Ciertamente, el crecimiento en Estados Unidos pasó su pico del 2%, pero el PIB real cerrará el año en un rango del 6 a 6.5%, casi 3 veces por encima de la tendencia de crecimiento a pesar de la desaceleración causada por la variante Delta. Pero ¿qué pasa con el panorama fuera de Estados Unidos? Aquí los números básicamente cuentan la misma historia. Desaceleración desde niveles altos, pero manteniéndose por encima de las tendencias de crecimiento. Nuestras estimaciones del PIB global real están en esos momentos en el rango del 5% al 5.5%, de nuevo por encima de la tendencia. De hecho, el único bloque que va a ser una decepción desde una perspectiva de crecimiento va a ser China, que se ha visto obstaculizada por varios vientos macroeconómicos en contra, la mayoría de ellos autoinducidos, a medida que el país avanza con su desplancamiento y la campaña de prosperidad común. Como probablemente recuerden de la última llamada trimestral, China era la única región en el mundo en donde esperábamos que el crecimiento fuera menor a las expectativas del mercado. Esa fue una de las razones por las cuales cortamos nuestra exposición a renta variable de mercados emergentes. En este momento, sin embargo, consideramos que las proyecciones de crecimiento para China han ido demasiado lejos en la dirección opuesta y pronto verán cómo planeamos aprovechar eso tácticamente. Para nosotros, el PIB real chino debería estar en rango entre el 6.5% y el 8%, casi 50 basis points menos de nuestras estimaciones anteriores como consecuencia de heridas autoinfligidas. Sin embargo, en general, seguimos siendo optimistas sobre el crecimiento global y seguimos considerando que es probable que estemos en la etapa intermedia o final de una expansión del ciclo económico que comenzó en el 2009 después de la crisis financiera mundial, que fue interrumpida momentáneamente por la pandemia el año pasado. A pesar del desliz ocasionado por la variante Delta durante el verano,
una política monetaria todavía expansiva, el exceso de ahorro acumulado y el fuerte crecimiento de los ingresos deberían continuar impulsando la actividad económica y los mercados financieros, incluso si algunos están dejándose llevar por las emociones causadas por mayores expectativas. Sin embargo, la política fiscal pasará de ser un viento de cola en el 2021 a un viento en contra a lo largo del 2020. En caso de que no se aprueben nuevas iniciativas fiscales en Estados Unidos o en Europa, que no es nuestro escenario base, pero sí un riesgo que debemos monitorear. Estamos incorporando una carga fiscal global del menos 0.5%. Los riesgos a la baja de nuestro panorama son los siguientes. Primero, bancos centrales potencialmente más hawkish, implementando una política monetaria contractiva muy rápido o más allá de lo necesario. El segundo es un error en la política china durante la reestructuración de Evergrande que no sea suficiente para apoyar el desarrollo económico durante esta fase difícil. Tercero, el debate sobre el techo de la deuda de Estados Unidos se convierta en un arma de política como lo fue en el 2011. Y inversionistas minoritarios, o sea, lo que se llama retail, saliendo del mercado. Y finalmente, las olas otoñales del variante Delta trayendo consigo mayores debilidades en materia de crecimiento. En términos de tasas, hay que recordar que el ritmo suele ser más importante que la dirección. Esto fue lo que ocurrió en marzo y tuvimos un vistazo de esto la semana pasada. Históricamente, los retornos del S&P 500 han sido débiles cuando las tasas aumentan entre el 1 y 2 desviaciones estándar en un mes y son mucho más negativas cuando los movimientos son de más de 2 desviaciones estándar. Seguimos esperando que las presiones inflacionarias sean transitorias. Si el estímulo fiscal se mantiene moderado y por lo tanto no llevará a la Fed a responder al aumento observado en la inflación. Ya estamos viendo señales de que las presiones inflacionarias están cediendo, pero pueden mantenerse más elevadas como consecuencia del aumento observado en las expectativas, mayores precios de la energía, interrupciones constantes a la cadena de suministro y cambios en las dinámicas de poder por trabajo versus capital, ya que la demanda por trabajadores nunca había sido tan alta. Si el proyecto de ley de reconciliación pasa en su totalidad de 3.5 trillones a ser ley, que no es lo que esperamos, entonces nuestras preocupaciones van a ser mayores. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha dicho claramente que el tapering es un proceso separado del ciclo de aumento de tasas. Y no vemos a la Fed incrementándolas hasta el final de 2022 como mínimo. Este gráfico es uno de mis favoritos. Explica de manera resumida por qué mantenemos una postura bullish y seguimos favoreciendo acciones y otros activos risk-on por encima de bonos soberanos y otros activos risk-off para el siguiente año. Los mercados bajistas y las recesiones tienden a superponerse. Durante la última mitad del siglo, solo ha habido un momento en que un mercado bajista, con una contracción de los precios de los activos del 20% más, que ocurrió fuera de una recesión. Y eso fue el colapso del mercado accionario del 1987. Y si sigue mi lógica de que la pandemia del COVID no fue una recesión técnica, que no lo fue, si se utiliza la definición del NBER de una contracción de 2 trimestres, entonces solo han habido 2 momentos, 1987 y el 2020. No obstante, en ambos casos, los inversionistas hubieran salido mejor librados si no hubieran hecho nada para cambiar el balance de riesgos de sus portafolios una vez el retroceso ocurrió, dado que fue muy corto. Por lo tanto, nos adherimos al principio básico de que a menos de que una recesión sea inminente, o sea, a saber, con 6 meses de antelación de acuerdo con nuestro indicador,
entonces nuestra asignación de activos debe ser bullish o por lo menos neutral. Una consecuencia de dicho principio, por lo tanto, es que en la antesala de una recesión y durante una, nuestra asignación de activos debería ser bearish o por lo menos neutral. No obstante lo anterior, es probable que las mejores ganancias del año hayan pasado y que los inversores deberían esperar rendimientos de un solo dígito en los mercados accionarios desarrollados en lo que resta del año. El trimestre pasado decidí no ajustar mi rango objetivo del precio cierre del año del S&P 500 entre 4.300 y 4.400 hasta no tener mayor claridad en el ámbito fiscal estadounidense, con varias legislaciones pendientes en el Congreso. En cambio, le pedimos a los inversionistas que emergieran y evaluaran el panorama de mitad del año. Bueno, tal y como se puede ver en este gráfico, la pausa estuvo justificada y estamos básicamente en donde empezamos. Hoy, a pesar de no tener mayor claridad en el frente fiscal estadounidense, tengo mayor visibilidad en términos del crecimiento de las utilidades y la trayectoria de tasas. Por lo tanto, mi nuevo objetivo para el S&P 500 para cierre del año se ubica en un rango entre 4.600 y 4.700. Para el Tesoro a 10 años, redujimos nuestro rango objetivo de 1.9 a 2% a un nuevo rango de 1.7 a 1.8. Pero por debajo de la superficie, estamos realizando modificaciones tácticas al portafolio. Nuestra asignación global de activos se puede resumir de la siguiente manera. Primero, recomendamos mantener una sobreponderación en activos de riesgo, mientras que se reduce moderadamente la exposición a la renta variable estadounidense con un posicionamiento más defensivo. Nuestro enfoque se divide equivalente entre value y growth. Queremos tener exposición en sectores que se beneficien de tasas altas, ya que los rendimientos de los bonos probablemente tocaron fondo el mes pasado, o sea, value, así como en aquellos que tienen un rendimiento superior en medio de un entorno de COVID endémico, growth, pero menos acciones tecnológicas megacap de Estados Unidos. Mantener exposición por encima de las medias a mercados desarrollados fuera de Estados Unidos, tales como Japón y Europa, dada su inclinación hacia sectores cíclicos y value. También estamos aumentando exposición a la renta variable de mercados emergentes, dado su bajo rendimiento y estando a la espera del estímulo fiscal proveniente de Japón, así como de la relajación de la política en China. Ajustar el portafolio desde acuerdo con el cambio de regularización proveniente de la política de prosperidad común en China, favoreciendo acciones de clase A y compañías más pequeñas y evitando dentro de lo posible compañías de Big Tech y los sectores objetivos de la política de prosperidad común, tales como educación, vivienda y empresas de Internet para consumo. Aumentar levemente la exposición a la deuda soberana y corporativa grado de inversión china, ya que esos activos se perfilan, como esperábamos luego de nuestra llamada trimestral, como un tipo de activo risk-off. Eso también se verá beneficiado de la flexibilización de la política proveniente de China continental. Los rendimientos globales deberían continuar aumentando y es probable que se vuelvan a ver los máximos de los tesoros de marzo, dado que el inicio de la emisión masiva de tesoros va a coincidir con el tapering de la Fed. Y finalmente, mantener nuestra protección preferida contra la inflación a través de materias primas, favoreciendo energía y los metales básicos. Como pueden ver, solo hay tres diferencias fundamentales con respecto a la asignación del trimestre pasado. Estas son una posición más defensiva en acciones estadounidenses, aumentar un nivel en la estructura de capital en China e incrementar nuestra exposición general a la renta variable de mercados emergentes. Abordemos esos temas uno a la vez.
Primero, el posicionamiento más defensivo en renta variable estadounidenses tiene sentido cuando estamos tan cerca de nuestro objetivo para el S&P 500. Las estimaciones en el crecimiento de utilidades son elevadas y las bolsas estadounidenses no han visto una corrección significativa desde el inicio del último bull market en abril del año pasado. Esto podría hacerse a través de distintas estrategias, como reducen el beta a comparación del mercado en general, tales como covered calls. En nuestros portafolios IMAPs, por ejemplo, decidimos tomar parte de nuestra asignación del S&P 500 y rebalancearla a una estrategia Shiller Cape. No estamos adoptando una postura más defensiva porque el sentimiento de los inversionistas ya se ha vuelto muy bearish. Al 15 de septiembre, la encuesta de sentimiento de la Asociación de Inversionistas Individuales reveló que el sentimiento bullish colapsó luego de observar que los bears excedieron a los bulls por casi 17 puntos, siendo este uno de los mayores márgenes que se han registrado. Por lo tanto, nuestras sensibilidades contrarias nos informan que cualquier caída en la renta variable estadounidense probablemente será bastante fugaz, se revertirá rápidamente o incluso podría no ocurrir, dado el amplio sentimiento negativo en los mercados. En segunda instancia, compramos más deuda soberana y grado de inversión china. Luego de abrir esta posición en el tercer trimestre de este año, esta ha tenido el comportamiento esperado. Es un activo diversificador con alto carry, de baja correlación y con características de activo refugio. Desde el 1 de julio, nuestra posición de bonos chinos ha superado en rendimiento a nuestra posición de tesoros, así como a nuestra posición de bonos corporativos grado de inversión. Al 27 de septiembre, esta posición ha tenido un retorno del 1.3% versus el 1% observado con los bonos corporativos grado de inversión, mientras que los tesoros se han mantenido inalterados. Además, el yuan se ha fortalecido durante esta crisis. Este mejor comportamiento es notable, dado que los mercados mundiales se han visto afectados por varios episodios del sell-off de riesgo procedentes de China. Estos han incluido cuarentenas severas, una desaceleración económica, reformas punitivas en términos regulatorios y que afectaron directamente a la industria, así como el impago del promotor inmobiliario más endeudado del mundo, Evergrande. Si estos activos funcionaron como refugio durante este periodo, entonces se puede afirmar que efectivamente se pueden catalogar como tal. Este gráfico muestra el comportamiento de los spreads de la deuda grado de inversión china versus sus comparables de high yield. Este gráfico muestra que durante el impago de Evergrande, los spreads high yield aumentaron de manera importante, mientras que los de la deuda grado de inversión se contrajeron al tiempo que los inversionistas buscaban refugio. Tal y como le hemos dicho en ocasiones anteriores, un inversionista racional puede asumir correctamente que la única forma de posicionarse para la narrativa de crecimiento china es a través de inversiones en activos unos niveles más arriba en las estructuras de capital, algo más lejos del alcance del OZ regulatorio. Finalmente, y probablemente lo más controversial, aumentamos marginalmente nuestra posición en renta variable emergente de manera táctica para el último trimestre del año. Si bien recuerda, redujimos nuestra exposición al trimestre pasado, anticipándonos a la señal de inicio del tapering, el declive del impulso del crédito chino, un aumento en la incertidumbre regulatoria y menores avances de vacunación a comparación del mundo desarrollado. Este trade funcionó a nuestro favor, pero este es el momento de revertir el curso durante al menos un trimestre. Hay varios pilares que sostienen esta tesis de inversión. Por un lado,
La renta variable emergente ha tenido un desempeño inferior al de los mercados desarrollados y hay espacio suficiente para que se dé una reversión a la media. Los dos últimos momentos en los que la renta variable emergente presentó un rendimiento inferior a de los mercados desarrollados en un 20%, que ocurrió en el segundo semestre del 2015 y mediados del 2018, fueron seguidos por un periodo en el que los mercados emergentes obtuvieron un rendimiento que fue superior entre un 10 y un 15%. Ahora, esperamos que la tasa de vacunación en los mercados emergentes aumente considerablemente en el corto plazo. Durante los últimos 3 meses, la tasa de vacunación en Asia, por ejemplo, ha aumentado del 21% al 63% para la población adulta. Si se mantiene este ritmo, la gran mayoría de naciones de Asia-Pacífico tendrá más del 80% de su población adulta vacunada para el final de este año. Esto eliminará un importante impedimento al crecimiento de estas economías. El impulso de crecimiento en Asia se desacelerazó en los últimos 2 trimestres debido a las continuas y estrictas medidas para contener los brotes de COVID en varias economías, lo que fue denominado una política de COVID de cero tolerancia. China, por ejemplo, impuso una cuarentena en una ciudad luego de que se confirmara apenas un caso. Esto lo hicieron porque había muy poca gente vacunada. El gasto de consumo en Asia-Pacífico específicamente es el único componente del PIB que se mantiene por debajo de su tendencia prepandemia. No obstante, si nuestras proyecciones son ciertas, Asia-Pacífico debería modificar sus estrategias de manejo de COVID desde una política de cero tolerancia hacia una postura más similar a la de Occidente, aceptando el COVID como un problema endémico. De ser así, esperaríamos una recuperación importante en el consumo a partir del primer trimestre del 2022, en paralelo a la recuperación observada en Occidente a principios de este año. Un inversionista debería posicionarse para esta recuperación durante el cuarto trimestre del 21 antes de que sea incorporada en los precios del mercado. Asimismo, estamos viendo señales de que las presiones inflacionarias están empezando a ceder en los mercados emergentes, especialmente en los precios de los alimentos. Eso es relevante porque tradicionalmente los alimentos han sido un driver de inflación en la región. También hay indicios de que el Banco Popular de China está iniciando una nueva ronda de estímulos. El ratio de reserves obligatorias se redujo en julio, los nuevos préstamos bancarios aumentaron un 13% en agosto, el gasto fiscal se incrementó con el aumento de la emisión de bonos de gobierno local y el apoyo crediticio proporcionado a las pequeñas y medianas empresas en septiembre por un total adicional de 300 billion renminbi. Últimamente, el Banco Central ha proveído inyecciones de liquidez al mercado por varios días consecutivos. La tendencia es clara. Por último, las valorizaciones en los mercados emergentes están muy baratas. Están negociándose a un ratio de P/E Shiller de apenas un 14.7, comparado con el 22.2 de Europa, el 24.1 de Japón y el 36.8 de Estados Unidos. No habíamos visto ese descuento desde finales de la década de los 90. Si pensaron que los mercados emergentes están baratos porque sus utilidades son débiles, entonces consideren lo siguiente. Desde mediados del 2019, las utilidades estadounidenses se han superado las de los mercados emergentes por solo el 6%. Pero las acciones de los mercados emergentes han tenido un rendimiento inferior a la de las acciones de Estados Unidos en un 29% durante este mismo periodo. El mayor riesgo a nuestra tesis es que los políticos chinos cometan un error, ya sea por no reducir los efectos secundarios y terciarios del impago de Evergrande,
lo que conllevaría una desaceleración más amplia y o que no estimulen la economía tanto como esperamos. Este último riesgo es más probable que el primero, ya que el anteriormente existía un sesgo de solo promulgar temas de prosperidad común y desapalancar la economía. Sin embargo, y de manera general, favorecemos este trade en un horizonte táctico para el cuarto trimestre del 2021. Ahora, enfoquémonos en las compañías megacap estadounidenses, aquellas con acciones omnipresentes que creemos tienen muy malas perspectivas a largo plazo. En el libro del Éxodo de la Biblia, Dios le entrega maná a los israelitas durante su peregrinación de 40 años desde Egipto hasta que lleguen a Canaán. Era el sustento que necesitaban para su arduo viaje de purificación antes de poder entrar en la tierra prometida. Para las compañías de tecnología megacap, tales como Amazon, Facebook y Google, la pandemia fue como maná caído del cielo. Obligados a permanecer en sus hogares, los consumidores tuvieron que volcarse al mundo virtual cuando la actividad del mundo real se detuvo. Del mismo modo, estas personas tuvieron un aumento en sus niveles de efectivo como consecuencia del histórico estímulo fiscal. Lo anterior resultó en ingresos no vistos antes y con las tasas de interés alcanzando nuevos mínimos, los múltiplos del PE para estas acciones growth alcanzaron nuevos máximos. Mientras volvemos a la normalidad, todos esos vientos de cola se convertirán en vientos en contra. Los consumidores van a gastar menos en bienes y más en servicios, y los mayores niveles de tasas van a afectar de forma no menor sus flujos de caja descontados futuros, lo que a su vez va a comprimir los múltiplos. Las posiciones en estos nombres están muy cargadas. ¿Quién no tiene acciones de Amazon? Entonces, ¿quién queda para comprar? Salir de estas también podría ser doloroso. Pero todas estas consideraciones relativamente de corto a mediano plazo. La mayor preocupación, como siempre, debería ser la tendencia a largo plazo. El argumento de mayor relevancia para salir de esas posiciones en empresas megacap estadounidenses es que van a estar sujetas a un ataque regulatorio oneroso durante los próximos años. ¿Cómo se ve este riesgo en el largo plazo? En primer lugar, estas compañías van a ser objeto de un intenso escrutinio por prácticas corporativas monopolísticas. Hasta ahora, esto no ha sido sencillo de comprobar, ya que estas compañías tienden a bajar los precios en vez de subirlos. Después de todo, estas compañías no están fijando los precios por encima de los costos marginales, como suelen hacer los monopolios, así como también entregan sus varios de servicios sin cobrar nada a cambio. Pero los reguladores no van a estar enfocados en las políticas de fijación de precio. En cambio, su interés estará en cómo estas compañías utilizan los datos, especialmente en la información de los usuarios en el caso de Facebook y Google. Cabe recordar que la información es la nueva moneda del reino y ningún gobierno, ni Estados Unidos ni China, van a permitir que las empresas privadas dominen este espacio. En segundo lugar, y quizás con mayor importancia, la opinión pública estadounidense se ha tornado en su contra. Como se ve en este gráfico, una encuesta reciente de Gallup muestra que el 55% de los norteamericanos tienen una percepción general negativa de compañías de tecnología tales como Amazon, Facebook y Google. Esto representa un incremento del nivel del 33% observado hace 2 años, un aumento de casi 2/3 en apenas 17 meses. De forma importante para los inversionistas, el 57% de los americanos considera que el gobierno debería aumentar la regulación de esas compañías de tecnología, aumentando desde el 48% observado en el 2019. Las compañías de redes sociales, a saber Facebook, Snap y Twitter,
han atraído especialmente la ira del público. Este gráfico de encuesta del Pew Research Center de julio del 2020 muestra que el 64% de los adultos norteamericanos considera que las redes sociales tienen un efecto negativo en el país, mientras que apenas el 10% considera dicho efecto como positivo. Esto es más que una relación de 6-1. El disgusto es particularmente alto entre republicanos, quienes consideran que Facebook y Twitter limitan los puntos de vista y el discurso conservadores. La población norteamericana se ha tornado en contra de las compañías de tecnología megacap de forma general y de forma más particular en contra de las compañías de redes sociales. Bueno, hay una creciente evidencia de que el uso de las redes sociales es altamente perjudicial para la salud mental de los jóvenes. Un estudio publicado en el Journal of Adolescence en julio de 2021, titulado Worldwide Increases in Adolescent Loneliness, concluyó que el uso generalizado de las redes sociales conduce a un aumento de los sentimientos de soledad y aislamiento en los jóvenes. Del mismo modo, como se ve en este gráfico, el problema es de la talla mundial, como un aumento relevante observado en los países de habla inglesa, Europa, América Latina y Asia Oriental desde 2010 hasta la fecha. Básicamente, estas son las regiones en las que el uso de las redes sociales está generalizado. Pero el problema va más allá de los sentimientos de soledad y aislamiento. De hecho, parece que ahora está mutando para convertirse en un problema de salud mental, particularmente en niñas, y está afectando por igual a todos los géneros, grupos de edad y grupos raciales étnicos. Como lo muestra este gráfico, en el 2009, poco más del 10% de las niñas entre 12 a 17 años informaron de un episodio depresivo mayor durante el año anterior. 10 años después, en el 2019, cuando concluyó este estudio en particular, el 23% de las niñas de la muestra reportaron un episodio de este tipo. Esto no pasará desapercibido para los reguladores y para el gobierno. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que esas empresas estén reguladas de la misma forma que las de tabaco, drogas y alcohol? De hecho, podría argumentar que de varias formas el gobierno chino está adelantado en esta materia y que las mismas medidas regulatorias que hemos observado este año en Alibaba, Tencent y compañías de juegos son preludios de las medidas que podría tomar Estados Unidos con sus propias compañías. Es lógico que la respuesta norteamericana a la creciente ubicuidad de las compañías de tecnología megacap debe provenir de un proceso democrático y de consensos. Un proceso a veces largo y complicado, contrario a la llamada telefónica unilateral y autoritaria de China de un burócrata. Pero, tal y como hemos visto, el consenso alrededor de un aumento en la regulación ya está aquí. Ahora debemos esperar a que el proceso democrático se ponga a la altura. En nuestra opinión, es solo cuestión de tiempo antes de que se manifieste en una política pública y en un mayor escrutinio regulatorio. Con las elevadas valorizaciones entre las megacaps de Estados Unidos, por ejemplo, los múltiples PE forward de esas empresas todavía están por encima del 80, mientras que el S&P 500 es solo 22. Será difícil justificar estos múltiplos. De hecho, tendrán que aumentar las utilidades aproximadamente un 30% por año durante los próximos 5 años para simplemente cumplir con las elevadas expectativas de los analistas. Cabe recordar que cada década tiene su burbuja. Obviamente, la década del 2010 le perteneció a las compañías de tecnología megacap. Mi apuesta es que la década del 2020 le va a pertenecer a algo más. Por lo tanto, utilizaría los rallies de estas compañías como puntos de salida de las posiciones.
Y con esto concluyo mi presentación para el día de hoy. Ahora les cedo el micrófono a Melissa Ochoa Cárdenas, nuestra estratega de inversión, quien nos dará una visión de Latinoamérica. Retomando donde quedamos el trimestre pasado, parece extraño decir que no ha cambiado nada, pero al tiempo ha cambiado mucho en la región. Nuestras expectativas de recuperación económica se han materializado en la mayoría de los países, junto con algunas revisiones al alza en términos de proyecciones de crecimiento, pero al mismo tiempo ha habido un aumento en las presiones inflacionarias que están llevando a los bancos centrales a implementar una política monetaria más contractiva. Además, Estados Unidos parece estar dispuesto a anunciar finalmente el comienzo del tapering en noviembre y el petróleo se ha mantenido relativamente alcista durante los últimos meses, incluso si ha registrado algunos retrocesos en su precio. El verano también trajo volatilidad adicional de China e incluso aunque fueran más contenidos, nuevos temores por el COVID-19. En términos generales, y al igual que el resto del mundo, LATAM continuó su recuperación económica del retroceso causado por la pandemia, en medio de un aumento en las tasas de vacunación contra el COVID. Esta tendencia, junto con una reapertura más visible de las economías, ha impulsado el consumo de la región, además de sentar las bases para que se generen presiones inflacionarias que parecen ser más permanentes de lo esperado. Esto último también ha presionado a algunos de los bancos centrales para que sean más agresivos al momento de implementar una política monetaria más contractiva, o para que aumenten las tasas de una manera más preventiva, como es el caso en Perú. Sin embargo, e incluso si el contexto macroeconómico pudiera considerarse como positivo, el entorno político sigue siendo protagonista, con las próximas elecciones en el último trimestre del año que se podrán extender hasta octubre de 2022. Incluso si algunas de estas piezas comienzan a encajar, es probable que el rompecabezas esté lejos de estar completo. Ahora, profundicemos en una visión más específica de cada país desde lo que ha sucedido desde la última vez que nos reunimos. Permítanme comenzar con Brasil. En su última reunión de política monetaria, el Copom se alineó con las expectativas del mercado e incrementó la tasa Selic 100 puntos básicos hasta 6.25%, en medio de presiones inflacionarias, junto con mayores riesgos provenientes del frente fiscal que también podrían presionar las lecturas de inflación actuales y futuras. Por otro lado, el Copom consideró que el crecimiento del segundo trimestre continuó mostrando un comportamiento positivo. Además, en su último comunicado de prensa, el Copom afirmó que considera apropiado continuar con el endurecimiento de su política monetaria, llevándola hacia un terreno aún más contractivo y reconociendo al mismo tiempo que existe la posibilidad de un ajuste de la misma magnitud en la próxima reunión. En el frente fiscal, el Copom enfatizó en la necesidad de implementar reformas y ajustes que permitan cimentar una recuperación sostenible de la economía, al tiempo que reconoció que cualquier cambio en el proceso de consolidación fiscal podría resultar en un aumento en la tasa de interés estructural. Adicionalmente, el Copom también afirmó ser consciente del riesgo que representa extender las respuestas de política fiscal a la pandemia en términos del deterioro fiscal del país. Esto no es menor, considerando que al presidente Bolsonaro se le está acabando el tiempo para presentar cualquier reforma o modificación presupuestal, dado que la ley brasileña no permite la creación de nuevos programas en años electorales. Esto pone en duda la continuidad del programa Bolsa Familia de Bolsonaro, así como los beneficios de emergencia que se entregaron durante la pandemia y que expiran en octubre. Esto considerando los ajustes necesarios del techo de gasto que implicaría la continuidad de dichos programas y que podrían poner en peligro la credibilidad fiscal del país. Además, el presupuesto de 2022 está bajo presión de los pagos deprecatorios, ya que su inclusión en el presupuesto afectaría la capacidad del gobierno para aumentar el gasto discrecional en 2022 y obligaría al presupuesto asignado a Bolsa Familia a permanecer sin cambios para cumplir con el techo de gasto. También vale la pena resaltar que cualquier modificación que pueda permitir que se realicen estos gastos por encima de lo establecido en el techo afectaría el poder de la única ancla fiscal de Brasil, lo que también aumentaría la volatilidad e incertidumbre antes de las elecciones de octubre. El contexto no parece favorable si se considera que el panorama político en Brasil está rodeado por el ruido generado por los choques entre el presidente Bolsonaro y los miembros de la Corte Suprema, que han reducido la aprobación presidencial. Los desafíos políticos siguen aumentando al tener en cuenta que el aumento de la tensión política dificulta cualquier tipo de cooperación entre los poderes del gobierno, al tiempo que ralentiza el ritmo de progreso en la aprobación e implementación de reformas. Si el gobierno actual se sintiera presionado por la izquierda, tal vez liderada por el expresidente Lula, es muy probable que haga todo lo posible para aumentar el estímulo y por lo tanto su popularidad entre la gente, incluso si esto solo trae consigo más presión a un presupuesto ya enredado.
En Colombia, las proyecciones de crecimiento han sido revisadas al alza por los analistas y esta tesis parece materializarse al observar el aumento de la confianza del consumidor y la tendencia positiva del PMI a lo largo del año. Además, esta tendencia positiva de crecimiento también fue confirmada por la última lectura del PIB, incluso si ésta se ubicó por debajo de las expectativas del mercado. En este contexto de recuperación del consumo y un lento regreso a la normalidad, la inflación no se ha mantenido tan controlada como antes. Las presiones inflacionarias, que también han afectado negativamente las expectativas de inflación, hicieron que Banrep iniciara su ciclo de normalización de política monetaria en su última reunión, al aumentar la tasa en 25 puntos básicos. Estas expectativas de inflación también se hicieron visibles en la última encuesta del Banrep, en la que los analistas ven que la variable finalizaría el año por encima de su meta por primera vez desde 2017. En términos de política monetaria, la mayoría de los analistas descuentan una postura más gradual, pronosticando que la tasa tendría 2 incrementos adicionales de 25 puntos básicos en lo que resta del año. Es relevante resaltar que para Colombia, el ritmo de normalización de la política monetaria seguiría una senda más gradual, dado que el país aún presenta una brecha de producto negativa, aunque en menor medida de lo esperado anteriormente. Sin embargo, e incluso cuando esta no fuera la solución definitiva al entorno fiscal retador que actualmente enfrenta Colombia, cabe destacar que el Congreso aprobó la nueva reforma tributaria luego de varias sesiones de discusión y búsqueda de consensos encabezadas por el ministro de Hacienda Restrepo. Esta reforma posiciona a Colombia como pionera en términos de implementar un gasto fiscal más contractivo, al tiempo que muestra un compromiso del gobierno para abordar las demandas sociales. Esta reforma también tiene como objetivo preservar la estabilidad fiscal del país. Sin embargo, vale la pena señalar que la mayoría de las medidas que incluye solo comenzarán a regir en 2023 y ya se ha afirmado que se necesitarían esfuerzos adicionales y más estructurales por parte de la próxima administración que asumirá el gobierno en 2022. Colombia está a punto de entrar en un ciclo electoral que podría traer volatilidad adicional al mercado. Los candidatos presidenciales oficiales aún no han sido declarados y la incertidumbre persistirá hasta que tengamos más claridad sobre los candidatos definitivos y posteriormente hasta que se conozcan los resultados de las consultas internas de los partidos. El último trimestre estuvo lleno de desafíos para Perú. Fue un reto para el país establecer un nuevo rumbo después de que el presidente Castillo asumiera el cargo y los mercados parecieran haber incorporado el peor de los escenarios probables. El flujo de noticias negativas comenzó en forma de una rebaja de calificación por parte de Moody's, que se produjo durante una controversia política, en medio de la decisión del Congreso de otorgar su voto de confianza al gabinete del primer ministro Bellido en lugar de negarle su confianza. Sin embargo, la incertidumbre en torno al desarrollo e implementación de políticas del gobierno sigue siendo alta, especialmente si se considera que el presidente Castillo ha mostrado pocas intenciones de moderar sus propuestas de campaña algo heterodoxas, incluso si el ministro de Economía, Franque, ha tratado de calmar a los mercados abogando por restablecer la regla fiscal con miras a avanzar en la consolidación fiscal. Esto en medio de una reducción proyectada del déficit fiscal a 1% del PIB en 2025 por parte de Franque, que contrasta fuertemente con los gastos anunciados por el presidente Castillo que limitan esta reducción proyectada. Además, e incluso si el gobierno ha anunciado su intención de utilizar el aumento en el recaudo de impuestos mineros para obtener ingresos adicionales para subsidiar dichos gastos, la cantidad de ingresos que pueden recaudar provenientes de este medio podría ser menor que el costo total de los proyectos, incrementando el riesgo de un aumento en el déficit fiscal por encima de lo previsto. Por su parte, el panorama macroeconómico de Perú es heterogéneo. El último dato del PIB medido por medio del indicador mensual del INEI estuvo por debajo de las expectativas, impulsado principalmente por los sectores que se benefician de la reapertura económica. Incluso si este indicador mostró que la economía no ha perdido impulso y la mayoría de los analistas han revisado sus proyecciones de crecimiento al alza, la confianza empresarial se ha visto afectada por la incertidumbre política mencionada anteriormente, lo que no es positivo para el crecimiento y el desarrollo económico hacia adelante. Además de la disminución de la confianza empresarial, Perú también enfrenta presiones inflacionarias, luego de 3 sorpresas inflacionarias al alza que han llevado a que el Banco Central sorprendiera a los mercados y comenzara a implementar una política monetaria más contractiva. No obstante, el BCRP ha enfatizado que las subidas de tasa anteriores no implican el inicio de un ciclo de aumentos y que la política monetaria sigue siendo expansiva. Aún así, el consenso de mercado apunta a descontar aumentos adicionales de las tasas hacia adelante, que deberían estar dirigidos a controlar la inflación al tiempo que intentan anclar las expectativas de inflación, en medio de una data dependencia más marcada del Banco Central.
La recuperación económica pareciera estar por buen camino en Chile, impulsada por un consumo interno dinámico que a su vez está respaldado por un estímulo fiscal aún presente, en conjunto con aumentos de la inflación y una política monetaria más contractiva por parte del Banco Central. Esta política monetaria menos expansiva vio su inicio cuando el Banco Central, sorprendiendo al consenso de mercado, aumentó su tasa de referencia en 75 puntos básicos en su última reunión de política monetaria, con miras a controlar una inflación y un consumo más altos de lo esperado. También es relevante resaltar que el comité mostró un tono más hawkish, específicamente al evaluar el actual recalentamiento de la economía junto con un deterioro no menor de las expectativas de inflación, así como el balance de riesgos para esta variable. Además, en las últimas minutas del Banco Central, el comité afirmó que considera necesaria una normalización más rápida de la política monetaria. La recuperación económica chilena parece estar por buen camino, al contar con una brecha de producto positiva, lo que contrasta con un deterioro de las cuentas externas, a pesar de los precios positivos de las materias primas, que suelen ser positivos para las exportaciones chilenas. El dinamismo del crecimiento fue visible en la última publicación del PIB, ya que la actividad económica demostró ser más resiliente a las restricciones impuestas por la pandemia y por la decisión del gobierno de que las transferencias de efectivo del IFE se mantendrían vigentes por 2 meses adicionales. Este hecho es evidencia de que el estímulo fiscal sigue presente, además de ser un soporte para el consumo para los próximos meses. Sin embargo, la presencia de dicho estímulo parece contradecir la opinión expresada por el Banco Central en sus últimas minutas, donde todos los miembros admitieron que lo peor de la pandemia ya habría pasado, por lo que mantener las medidas para contener su impacto económico y social sería una fuente de problemas y desequilibrios. Como se mencionó anteriormente, este aumento del consumo, junto con la ampliación del programa de transferencias de efectivo, han conllevado a un aumento relevante tanto de la inflación como de sus expectativas. En su última publicación, el IPC estuvo impulsado principalmente por el grupo de servicios, junto con otros sectores que se beneficiaron particularmente de la reapertura económica. Además, la inflación básica también presentó una tendencia alcista que fue observada en la inflación total y se alejó de la meta del Banco Central. El aumento observado en la inflación también ha implicado una fuerte transmisión a las expectativas de inflación. Como se mencionó anteriormente, el gobierno chileno no ha dudado en proveer a la población con un estímulo adicional, que a su vez ha soportado el crecimiento continuo del consumo. Lo anterior, en conjunto con un recaudo de impuestos menor a lo esperado, ocasionó una ampliación mayor del déficit fiscal, lo que llevó al gobierno a revisar y ampliar su pronóstico de déficit fiscal para este año. De otro lado, la política sigue siendo uno de los principales riesgos para Chile, con las elecciones presidenciales de noviembre cada vez más cerca. Según las últimas encuestas, el candidato de izquierda Gabriel Boric lidera la contienda, por delante del representante de centro-derecha, Sebastián Sichel. Esto es relevante si se considera que la popularidad del presidente Piñera continúa deteriorándose y parece más probable un giro hacia un gobierno de izquierda. Sin embargo, es relevante resaltar que la postura de Boric es menos radical que lo que habría propuesto el Partido Comunista, aunque la tendencia de su agenda de gobierno sea hacia la izquierda. Por su parte, la redacción de la nueva Constitución chilena aún está en proceso e incluso si la Asamblea Constituyente ha estado en sesiones durante más de 2 meses, ha tenido pocos avances. Hay que recordar que la fecha límite para la aprobación de un nuevo texto constitucional es el 4 de julio de 2022. Si no se llegara a presentar un nuevo texto para esta fecha, la incertidumbre política, que ya es elevada, podría aumentar más. En nuestra llamada anterior, México parecía ser la apuesta más segura en LATAM. Actualmente, las presiones inflacionarias en México parecían haberse confirmado por el dato de inflación quincenal de la primera mitad de septiembre, que registró sorpresas al alza tanto en su lectura total como básica. Cabe recordar que para agosto la inflación se ubicó 259 puntos básicos por encima de la meta del Banxico. Además, la inflación básica ha aumentado significativamente desde los niveles de cierre del año pasado, lo que confirma que las presiones inflacionarias serían menos transitorias de lo que se creía anteriormente. Este aumento en la inflación ha tenido sus efectos en la postura y decisiones del Banxico, por lo que el Banco Central acumula 75 puntos básicos en aumento de tasas en lo corrido del año. No obstante, es posible que Banxico deba actuar con mayor cautela antes de implementar una política monetaria más contractiva, considerando que la actividad pareciera estar perdiendo dinamismo. No obstante, luego de su última reunión de política monetaria, en la que Banxico decidió aumentar 25 puntos básicos su tasa, se resalta su preocupación sobre cómo el aumento observado en la inflación podría poner en peligro las expectativas de inflación, por lo que consideraron necesaria una política monetaria más contractiva.
En el frente político, el presidente AMLO comienza la segunda mitad de su mandato luego de haber perdido en su mayoría en la Cámara, lo que deja al partido de gobierno en una posición más débil con miras a las negociaciones que permitirían a López continuar con sus propuestas de reformas constitucionales. Asimismo, cabe recordar que hace un par de semanas se presentó el presupuesto de 2022, en el que el gobierno proyecta un déficit primario cercano al 0.3% del PIB, lo que contrasta con la tendencia de años anteriores de superávits que fueron registrados en el periodo entre 2017 y 2020. Esta noticia llegó con proyecciones optimistas del gobierno en términos de crecimiento futuro, que dependerían de un mayor recaudo de impuestos, asegurando una reducción de la tasa de participación en las utilidades de Pemex y dejando la puerta abierta a nuevas medidas de apoyo a la empresa. Este presupuesto aún se encuentra en discusión en el Congreso y debe aprobarse antes de la fecha límite del 20 de octubre. Incluso si la asignación de un déficit primario fuera algo extraordinario, el hecho de que se apruebe el presupuesto traería consigo estabilidad fiscal en medio de compromisos ya establecidos por parte del gobierno de mantener los niveles de deuda pública alrededor del 50% del PIB. En suma, nuestras conclusiones para este trimestre son las siguientes. La volatilidad en la mayoría de la región seguirá siendo la regla del juego, especialmente en los países que tendrán elecciones. Es muy probable que las monedas ya estén incorporando parte de este aumento en la incertidumbre. En términos de inversiones, México parece ser una apuesta atractiva, considerando que la volatilidad no ha estado tan presente o por lo menos no en el mismo grado que sus pares. La estabilidad fiscal y política parece favorecer las inversiones en el país, así como un ciclo de aumento de tasas que pareciera estar llegando a su fin. Por otro lado, e incluso si se consideran los desafíos fiscales estructurales que enfrenta el país, la historia de fundamentales sólidos y un enfoque de política monetaria más gradual que sus pares en la región nos hacen considerar a Colombia como una oportunidad de inversión atractiva para el trimestre. Los riesgos políticos y fiscales continúan siendo la mayor preocupación en Latinoamérica, especialmente si se tienen en cuenta los altos déficits fiscales proyectados para la mayoría de los países, como se puede observar en este gráfico. Centrándonos más en el frente político, seguimos considerando que la mejor manera de hacer un trade en LATAM es tener una exposición reducida tanto a Perú como a Brasil, dada su incertidumbre actual en términos de ejecución de la agenda gubernamental. Además, el hecho de que ambos gobiernos puedan estar limitados para llevar a cabo la mayoría de sus propuestas nos hace creer que el riesgo político es demasiado alto para ejecutar estrategias de inversión rentables. A pesar del fuerte crecimiento de Chile, este no es suficiente para que consideremos a este país como una oportunidad de inversión atractiva. Preferimos tener más claridad en el frente político antes de tomar esta decisión. El futuro presidente tendrá que darnos una guía sobre cómo reducirá el estímulo fiscal existente, que ha sido un arma de doble filo para el contexto chileno. La deuda argentina podría ser una alternativa atractiva para aquellos inversionistas dispuestos a tolerar una alta volatilidad hasta que pasen las elecciones de noviembre o al menos hasta que haya más claridad en términos de las negociaciones del programa del FMI antes de la amortización de marzo. Ahora damos paso a la sección de preguntas.